Saludos y bendiciones, muchas gracias por estar ahí. Y si estás ahí es porque sabes que estamos leyendo juntos. Me siento muy privilegiado de leer junto contigo el libro de los Hechos, que ya vamos por el capítulo 4 bastante avanzado. Pero antes, el vídeo prometido en el que íbamos a hacer, pues... no me explico, lo ves. Hola, buenos días a todos. Que Dios os bendiga. Vamos a leer en Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7. Nacimiento del rey mesiánico. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez. Livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Que Dios os bendiga a todos. Pues muchas gracias por participar, muchas gracias por dejarme participar. El del dedo soy yo. Y también muchas gracias por los que no están, pero sé que están en segundo plano. Gracias a todos. Y sin más empezamos con el texto de hoy. Bueno, recordarás que Pedro y Juan fueron reprendidos por los saduceos. Disculpa si me extendí demasiado explicando quiénes son los saduceos, pero bueno, ahora es más fácil entender este texto. No solo le da más color, sino es más fácil de explicar, se explica por sí solo. Entonces ellos les amenazaron, los saduceos, y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo. Sí, realmente gobiernan, pero dependen de los fariseos y de los populismos, de ser populares, necesitan del pueblo. Porque todos, pueblo, glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Recordarás que se curó aquel cojo, el pórtico de Salomón, ya que el hombre, versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Sin explicar qué significa, que aparece muchas veces, más de 40 años. Y a partir de este titulillo, perícopa, fíjate, decía un hermano, remanentes, fíjate que los creyentes no piden que les quite, digamos, la presión de los saduceos, sino que los creyentes piden confianza y valor. Versículo 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos, 1,000, 5,000, más los del acento alto, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nota que a pesar de la educación que nos dan, la tiene quien la tiene, a pesar de los documentales y los medios los tienen que los tienen, y a pesar de este boom, boom, boom,
Otro motivo para saber si una persona está llena del Espíritu Santo o ha nacido de nuevo es que ve la creación y se maravilla de ella y glorifica a quien la creó. Y parafrasea el Salmo 2. Dice así, que por boca de David, otros textos como Biblia de las Américas o la textual, pasan el texto crítico, dicen que por medio del Espíritu Santo, David dijo, pero las del texto prioritario, como la Reina Valera, dice simplemente un escueto, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan en cosas vanas, en tonterías, que no tienen nada, vanidad de vanidades, tonterías de tonterías. Y se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno, mirad, estos son también unánimes, se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, Vamos a leerlo desde el original, en el Antiguo Testamento. Voy a leerlo primera vez en esta Reina Valera del 95. El reino del ungido, esperado, del Christos, Mesías, de Jehová, de Yahvé. ¿Por qué se amotinan? Versículo 1 de este Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan en cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes conspirarán. Ya sé que esta palabra al final de año, de este 2020, es una palabra que se usa quizás demasiado. Textualmente, la Reina Valera del 95 usa esta otra palabra. Y los príncipes consultarán unidos. Es una palabra, lo sé porque lo miré anteriormente, es una palabra que aparece 2 veces en el Antiguo Testamento y significa, porque lo consulté, porque gracias a los diccionarios que tengo, dice alguien que sabe, que realmente sabe, de los que saben, dicen que el hebreo, idioma con el que se escribió el Antiguo Testamento, no tiene tantas palabras, no es tan rico en vocabulario como puede ser el griego, que está lleno de un montón de palabras que describen. Puedes escoger un montón de palabras para describir algo y usar muchas definiciones. A ver si no tiene tanto vocabulario como el griego. Por cierto, que el castellano le debe infinidad de palabras del griego, como otros idiomas. Sí, por ejemplo. Sin embargo, el hebreo no es tan rico en vocabulario. Dicen los que saben que en realidad es muy rico en figuras y usa mucho tipo de figuras. Figuras que incluso hoy nos suenan de una manera poética. A mí Cuando tienes una necesidad, pues creas una solución. Ellos crearon estas figuras, ¿no? Y textualmente dice que cimentarán. No lo podéis ver porque estoy capturando la pantalla, no el portátil, ¿no? Pero bueno, aquí se despliega una nota que dice que esta palabra de dar también se usa para ser fundado, fundar, establecer, ser puesto el cimiento. Y de una manera retórica, como una figura, dice que también como conspirar. Falta de definiciones usan esta figura. Hay una expresión en España que, lo sé porque también sé que se usa en América, en Suramérica, lo sé porque lo acabo de googlear, no es, sí es de la calle, que se usa comúnmente, ¿no? Pero no deja de ser también una figura, ¿no? Dice, hacer la cama. Realmente cuando hacías la mili, ¿no? Y si alguien estaba, la mili, ya sabes, el servicio militar obligatorio para aquellos que sois
cuando te hacían la cama, si alguien te hacía la cama, ten cuidado porque te están cimentando problema. Entrabas en tu camastro, ¿no? Y lo que pasaba es que al intentar estirarte rompías las sábanas, el consecuente castigo, etcétera, etcétera. Pues es lo que está intentando decir aquí. Se levantarán los reyes de la tierra y consultarán unidos. La Reina Valera del 95 usa la palabra conspirarán unidos contra Jehová, Yahvé, y contra el ungido, su ungido, diciendo otra figura. Falta de definiciones, usa el hebreo figuras. Diciendo, el versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Continúa, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Me recuerda mucho cuando también en Isaías lo vi caer como un rayo y que el rey de Tiro y Sidón, y cantad, hacer una canción de burla sobre este rey, ¿no? Porque el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, pero luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo, dice Yahvé Jehová, pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Estamos ahora en el pórtico de Salomón, la nada del templo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Logos siempre ha estado y será el que estuvo antes de la fundación del mundo, y todo ha sido hecho por él, por medio de él, para él, que le dio un traje de carne, que encarnó. Recordar que este es un salmo que se cantaba cuando se entronaba a alguien de la dinastía de David. Pero sabemos que está mucho más allá de lo cotidiano, porque como leímos antes, David, medio de, profetizó: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme, haré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. La verdad es que la dinastía de David, después de que se murió David y Salomón, fue un lento y no tan lento declive, pero sí desastroso. Sin embargo, no se cumplió, pero sí se cumple en Jesús. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y los quebrantarás con vara de hierro. Esta expresión también aparece en el Apocalipsis, y nuestro Señor nos promete algo que le pertenece a Él, también dárselo a nosotros, a los que le seguimos. Los quebrantarás con vara de hierro, y como vasija del alfarero los desmenuzarás. Ahora, veamos, se refiere a otros, a los que cortan el bacalao y también cimentan, conspiran. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Continuamos con nuestro libro de los Hechos en el versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Esto no lo entiendo, porque, bueno, lo sé porque lo he visto anteriormente, enciendo el interlineal y no sé si lo veis, esto es un añadido que no está en el texto mayoritario. Por ejemplo, esto no aparece en la Biblia del Rey Jaime, la de 1900, la inglesa, ¿no? No aparece la palabra Peter por ninguna parte. Y tampoco aparece aparece en la Biblia del oso,
entre paréntesis. Sin embargo, creo entender, ignoro, que en el texto mayoritario no aparece. Al menos en muchas Biblias que se basan en el texto mayoritario no aparece. Y aparece, sin embargo, en la palabra polis, en esta ciudad, en el texto crítico. ¿Verdad? Que siempre los escritores bíblicos, cuando hablan de su realidad política, ¿no? Pero entendemos, como hemos leído anteriormente en el Salmo 2, que va mucho más allá de este siglo. Porque verdaderamente se unieron contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y a continuación describe, sí, su realidad política. Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Se unieron, tiraron, cimentaron contra tu Hijo Jesús, a quien tú ungiste, ungido. Versículo 28. Pero esto ya está dentro del plan. Dios está en control para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede, no pide que se quiten las amenazas, sino que le piden es, ahora concede a tus siervos que con todo denuedo, toda franqueza, candor, hablar abiertamente. Iglesia, el reino de los cielos, no sé cómo definirlo, pero lo que sí sé que es algo abierto, no hace nada a escondidas, lo contrario de los que conspiran. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo candor, abiertamente, franqueza, denuedo, hablen tu palabra, logos. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, aleluya, y señales y prodigios mediante el nombre, mediante lo que significa tu nombre, el santo, el nombre de tu santo Hijo, que engendrado hoy, luego se hizo carne, tu Hijo Jesús. Jesús, el joven rabí, un rabí que ya era rabí, lo llamaban rabí antes de tener 40 años. Aleluya. Y cuando hubieron orado, una vez más, como leemos en el libro de los Hechos y en otros textos, el lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y les concedió lo que pedían, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y sea nuestra petición, nuestros corazones, nuestro anhelo. Y no hacemos nada. Y seguimos con este siguiente título, que no es la Biblia, pero describe muy bien este bloque de pensamiento, lo que llaman los que saben una perícopa. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, de un alma, el propósito de por qué estamos leyendo este libro de los Hechos. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Sé que esto es un poco sensacionalista, y perdón si en algún texto anterior caí en el sensacionalismo, y bueno, quizás haya metido alguna idea rara en alguno de vosotros. No es mi intención, todo lo contrario, me da temor y temblor. Pero bueno, este texto, hay textos que realmente, los textos que siguen, son textos que a mí personalmente, en lo personal, me producen más preguntas que contestaciones, ¿no? No lo entiendo todo. Es el propósito de lo que estamos aquí, para entenderlo todo. Pero bueno, una lectura superficial, no creas que lo he leído y releído, ni me he profundizado mucho.
nos damos cuenta de una cosa. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser propio nada de lo que poseía. Primero, es algo espontáneo, que surge de ellos. Nadie les exige hacer nada. Tienes que dar el... No hablo más porque si no esto abarcamos más de lo que podemos apretar. La Biblia, te sorprenderías lo que dice la Biblia. Es mucho más. Lo es todo. En la gracia te lo pide todo. Porque Él te lo dio todo. Pero tiene que ser con un corazón alegre y de una manera inteligente. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno, algo que surge de ellos espontáneamente, y ninguno decía ser propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Nota también que para poder dar algo, necesitas dar algo. No tengo nada, pero lo que tengo te doy. Qué distinto sería si es que no tengo y que no puedo darte, porque no tengo nada, pero de lo que tengo, qué diferente es. Vale, no tengo ni oro ni plata, perdón, me expresé mal. No es que no tenga nada. Hombre, si no tengo nada, no te puedo dar nada. A ver si me explico bien. Tú me entiendes cuando me explico bien. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y para dar algo, necesitas tener algo. Eso de me desprendo para ser feliz no funciona. Por cuanto soy feliz, lo que tengo quiero compartir contigo. Es diferente. No tendrás nada y serás feliz. Eso es lo que chirría. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Aleluya. Algo que molestaba a los saduceos. Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Curioso. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. No notarás que se les exigía, sino que nacía de ellos espontáneamente. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles aparecerá nuevamente y seguimos leyendo el libro de los Hechos. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. A ver si tenemos más oportunidades de hablar de este Bernabé, ¿no? Pero bueno, decirte ahora que es levita, y según la ley no podían tener nada, porque cuando se instauró las 12 tribus en la tierra prometida, se les dio una porción de la tierra, pero a los levitas no. De hecho, sí se les dio una porción, se les dio la mejor porción, la de servir a los hijos de Israel. A cambio, ellos no tendrían ningún terreno, no tendrían ninguna posesión y vivirían de su sacerdocio y de las ofrendas que les daban las diferentes tribus. Entonces, lo que te decía anteriormente, hay veces que el texto no te lo cuenta todo y es causa de más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Por qué este tenía esta herencia? Bueno, herencia, ¿por qué lo tenían sus padres? Quizás se casó y su mujer era rica, no lo sé. Y no pretendo contestarlo, no lo sé. Y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí viene lo de Ananías y Zafira. Me causa temor y temblor, la verdad, porque primero no lo cuenta todo, puede ser causa de confusión, espero yo no serlo en estos instantes.
Y decirte que, bueno, mientras lo leíamos en los remanentes, había dos maneras de pensar diferentes, ¿no? Y las dos, realmente, por lo que el texto no lo explica todo, las dos caben, ¿no? Yo decía que, bueno, cuidadito con Ananías y Zafiras, porque el pecado que ellos cometieron, que no es un pecado de defraudar dinero, es un pecado de, como veremos a continuación, es un pecado de pretender ser lo que no eran. No era un pecado económico. Y entonces, si es un pecado de pretender ser como Bernabé, ¿quién de nosotros está libre, no? Alguien hablaba, y es cierto, tiene mucha similitud con el pecado de Acán en el valle de Acor, ¿no? Bueno, pues precisamente en el valle de Acán, después del pecado de Acán, que fue, pues, tiene muchas similitudes, pero también muchas diferencias. El pecado de Acán era ambicionar algo que era del mundo, ¿no? Y bueno, pues a partir de desastre de Acán, Yahvé permitió a los hijos de Israel pues coger parte del botín. No es que Dios lo quisiera, simplemente quería que fueran exclusivos para él. No querían que ni déjate de mantos babilonios y de lingotes de oro y de figuritas raras. ¿Cuántos de nosotros estaríamos de pie? No somos, quiero decir, que no somos mejor. Muchas veces, al menos yo, no lo digo por mí, no me siento mucho mejor de Ananías, de Zafira, ni de Acán. No me siento mejor. También es verdad que uno de los argumentos decía, Felipe, mira, es que han ofendido al Espíritu Santo, con todo lo que ello conlleva. Vamos a leer. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Leí en algún sitio, y está dentro de lo factible, sin hacer biblia ficción, que bueno, que en aquella época coincide, creo que era en Roma, una de las grandes ciudades, que había una persecución de los judíos, y muchos de los judíos, como en otras veces en la historia, pues tuvieron que salir corriendo y mal vender sus bienes, ¿no? Y posiblemente, no estoy diciendo que esto sea así, este sea uno de estos casos, ¿no? Ahora están en Jerusalén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Lo dice dónde. Y sustrajo del precio, habiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Te recuerdo que él nadie le mandó que hiciera tal cosa, ¿no? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola, quedarse, permanecer, guardada para ti? ¿No se te quedaba a ti vendida y no estaba en tu poder? Este poder no se quedaba a ti vendida y no estaba en tu potestad, en tu derecho, en tu autoridad, que es lícito, que es tuya, que nadie te la ha pedido. Si lo hubieras vendido la heredad por circunstancias de la vida, que a veces sabes que somos llevados, está en tu derecho, en tu autoridad, te es lícito mantenerla. Como te era lícito sustraer de ello un 50%, un 20%, 10%, un 1%. Está en tu derecho y en tu potestad. Como está en tu derecho, en tu potestad, de no traer nada. Porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este es el pecado de Ananías y Zafira. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron.
Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: «Dime, ¿vendiste en tanto la heredad?». Y ella dijo: «Sí, tanto». Y Pedro dijo: «¿Por qué convinisteis en tentar ese pecado, Ananías y Safías, en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán aquí». He aquí ya están los pies. Los estoy escuchando. Estos son los pies que te van a llevar y sacar a ti. Al instante, inmediatamente, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Seguimos leyendo. La verdad es que hemos leído muchos estos días y llevo varios días sin subir vídeos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. Otra vez esta palabra es el propósito por lo que estamos leyendo juntos. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, el resto del pueblo, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, tenían temor de juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Anteriormente hablaba de 5.000 hombres. Se entiende que luego falta su familia. Tanto aumentaba. Aquí me recuerda estos dos versículos a lo que pasó en Capernaum, cuando leemos Mateo y Marcos, ¿no? Lo que sucedió en Capernaum y en sus alrededores, cuando Jesús sacaban a los enfermos para que Jesús pasase, ¿no? Pues ahora sucede lo mismo con tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestra lectura. Decirte como conclusión algo que me costó mucho entender, pero sobre todo aceptar, ¿no? Que la Iglesia, no sé cómo definirla, el reino de los cielos, es algo abierto, es algo público para todos. No es una sociedad secreta. Esto me recuerda, por ejemplo, las parábolas de Mateo 13. En este libro de Arthur Pink, si lo pronuncio mal, sobre las parábolas de Mateo 13, sobre todo en Mateo, ¿no? Que él describe que las 3 medidas de harina siempre positivo, algo positivo en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y que la levadura, esa fermentación, esa corrupción, siempre es antiguo, siempre es harina antigua, siempre es algo negativo en la Biblia, y que alguien ocultó de una manera oculta, sibilina, todo lo contrario de hacerlo abiertamente, en las 3 medidas de harina. Pasa lo mismo con la red. El reino de los cielos es semejante a una red que coge toda clase de peces. Luego sí, están los pescadores, esto sí, esto no. El reino de los cielos es semejante a planta que se convierte en árbol y se introduce en el mundo, sus raíces en el mundo, de tal manera que aparecen aves. Aves siempre es algo negativo, más que aves podemos traducirlo como buitres, pájaros muy malos, y que hacen morada, nidan entre sus hojas. Qué diferente es el Evangelio, el reino de los cielos, a las que no tiene nada que ocultar, nada abierto a todos,
La sociedad abierta, qué diferente es a las sociedades ocultas. De todas maneras, lo que os decía, no es difícil entender esto, pero sí es difícil, por lo menos aceptarlo para mí, me costó mucho, que es parte del plan. Y que el plan, al final, Dios es el vencedor y Dios se reirá de ellos. A ti la gloria y la honra. Yo no soy profeta, sé leer y leo las Escrituras. Y dice que en este 2020 y lo que nos venga el 2021 y lo que prosiga, sea lo que sea, Dios es el vencedor. Yo me regocijo porque a nuestros ojos, a mis ojos, esto es algo maravilloso. Lo has ocultado a gente poderosa, culta, inteligente y se lo has dado a los niños. A ti sea la gloria y la honra. Y mi adoración y mi fascinación. Gracias por lo que eres y quién eres. Eres el Cristo, Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Y lo dejamos hasta aquí porque si no puedo darle esto. Esto no se acaba, es hasta la eternidad. Que Dios os bendiga.